Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos y todas. Tenemos a Vania que es nueva, entonces, no sé si quieres presentarte y decirnos por lo menos tu nombre y de dónde sos. Bueno, sí, soy nuevinga. Ahora, bueno, me dijeron que entre el anterior viernes, la verdad, pero no pude, así que dije, no, este ya entro. Soy de aquí de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Formo parte de la Pastoral Juvenil Vocacional Claretiana. Pues así que nada, aquí, gracias a Dios, bien nomás. Qué dicha, bienvenida, Vania. Ahí nos vamos a ir conociendo todos y todas en cuanto vayamos participando los viernes. Entonces, eres bienvenida. Bueno, Gracias. vamos a empezar. Como ustedes saben, hoy tenemos una invitada especial que nos va a dar un tema súper bueno y pues yo tengo el honor de presentarla. Pues a modo muy personal, ¿verdad? Lo poco que yo he ido aprendiendo, como ustedes han visto, ¿verdad? En cuanto me han visto a hacer talleres, ha sido porque he aprendido de ella. Y pues lo que soy hasta ahora, ¿verdad? Pues lo he aprendido yo creo que de la mejor. Ella es Giselle Zamora de Costa Rica y pues es madre, abuela, compañera, amiga. Actualmente es la coordinadora del Centro Bíblico Claretiano para que tengan vida de acá, de San José, Costa Rica. Participa activamente en Reviclar y en Ibicla. En Ibicla es parte del equipo que coordina el grupo de mujeres. Su trayectoria en cuanto a formación es muy amplia, ¿verdad? Es estudiante de la Universidad Bíblica Latinoamericana, participa del equipo de CERJUC. CERJUC es Centro de Estudios Bíblicos y de Relaciones Judeocristianas de acá de Costa Rica. En el DEI también, que es el Departamento Ecuménico de Investigaciones. En ISCREP es alumna también, es del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona. Y pues de parte de Revijucla, te damos la cordial bienvenida, Giselle. Sabemos que aprenderemos mucho con esta formación tan valiosa que nos darás. Muchísimas gracias, que fue aquella presentación. La verdad que te lo agradezco mucho, les agradezco mucho la invitación, Padre Jera, y a todos ustedes. Me encanta ver tanto varón, casi siempre en los grupos, ya sea de jóvenes o de adultos, la mayoría es siempre mujeres, y qué importante ver que también aquí hayan varones que quieren sumarse a esto, me encanta. Realmente para mí es un agrado compartir con ustedes en estos, cuando uno comparte temas, más bien la que aprende es uno, de las experiencias de vida de las demás personas, porque eso es lo importante. El conocer de Biblia tiene que partir de la realidad, y eso lo aprendí muy lindo del Padre Jera, ¿verdad? O por lo menos lo reafirmé del vida, texto, vida, ¿verdad? De que tiene que partir de la realidad, tiene que tocar el texto, pero tiene que nuevamente llevarnos a la realidad. Y lo importante es aprender para hacer vida la palabra, si no de nada vale. Así que muchísimas gracias por la invitación y espero que podamos compartir un bonito rato aprendiendo de un personaje muy, muy importante en la vida de Jesús, en la vida de la iglesia y también en los textos bíblicos, que es María Magdalena, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con el tema, ¿verdad? Y si yo le agradecería a alguno o alguna de ustedes que nos haga la oracioncita para iniciar y luego escuchamos con mucha atención la canción. Sí, les ayudo yo con la oración. Gracias, Carlos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, Padre, Madre, queremos pedirte que así como Jesús, tu Hijo, confió antes que a nadie a María Magdalena la misión de anunciar a los suyos la alegría pascual, concédenos a nosotros y nosotras hoy anunciar siempre la buena noticia de Jesús, que podamos ser buena noticia para los jóvenes del mundo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Como dijimos, ¿verdad? Entonces, la lectura bíblica siempre nos pide que iniciemos o partamos de nuestra realidad. Entonces, quisiera compartir con ustedes, o que entre todos y todas podamos compartir estas preguntas, ¿verdad? ¿Alguna vez hemos hecho juicios de nuestros amigos y amigas? Ustedes en algún momento, sin conocer la realidad de sus amigos y amigas, se han dejado guiar por algún comentario, por alguien que les dijo algo de esa persona y los hemos juzgado, los hemos señalado. Marjorie me dijo que ustedes eran súper participativos, así que yo vengo con esa expectativa. No me dejes quedar mal. Otra vez la pregunta, por favor. Y en algún momento nosotros o nosotras nos hemos dejado guiar por juicios, por preconceptos con nuestros amigos o conocidos o con alguna persona. Sin conocer de su realidad, los hemos juzgado, los hemos señalado por lo que otros nos dicen de ellos. De mi parte, sí. Yo creo que todo ser humano en un momento dado no conoce la otra realidad, la otra cara de la moneda, por decirlo así. Y lamentablemente, pues, sin madurez, sin prudencia, muchas veces somos ligeros al juzgar, cosa que tampoco está mal, porque a raíz de eso también aprendemos, ¿no? Entonces, creo yo que todo ser humano ha caído alguna vez, y el que no lo ha hecho, téngalo por seguro que lo va a hacer, porque es de humano errar y pasar por ese camino del prejuicio, pues, ¿no? Pero, a Dios gracias, en la formación uno poco a poco se va dando cuenta y se va ubicando, ¿no? Claro, muchas gracias, Miguel. ¿Alguna otra? Las preguntitas las compartí en el chat, entonces las pueden ver por ahí. Como decía Miguel, ¿verdad? Es muy común que nosotros a veces nos dejemos guiar por lo que dicen otros y otras. Y a través del tiempo, cuando empezamos a conocer a esa persona, nos damos cuenta de cuán equivocados estábamos. Incluso, bueno, a mí me ha pasado, llego a ser muy amiga de esa persona, ¿verdad? Y uno se da cuenta del error que cometió. ¿Querías hablar, José Luis? Sí, decía que eso igual a veces también pasa con uno mismo, eso, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Que sí, a veces uno escucha un comentario de una persona que te dice, no, a mí me habían dicho que eras tal, dijo, ¿no? Pero ya veo que no, entonces, como digo, ¿no? A veces pasa con la misma persona, con uno, ¿no? Que o bien nos dejamos llevar por lo que dicen las otras personas sin averiguarlo nosotros mismos, o a veces tomamos mal la primera mala impresión, ¿no? Que cualquier día, qué sé yo, nos pueden pillar enojados, ¿no? Uh-huh. Y pueden tener ese concepto de nosotros porque lo vieron, ¿no? Y decir Uh-huh. nunca han pasado más tiempo y no sé. Gracias. Sí, eso también es importante, porque eso puede que nos haya pasado también a nosotros. O sea, que nos hayan juzgado mal o hayan tenido un preconcepto, ¿verdad? Nuestro antes de conocernos. O sea, no solo lo hemos hecho con nosotros y las otras, sino que también a nosotros nos ha pasado, ¿no? Yo no sé si alguien más quisiera compartir. No, pues para seguir con la otra pregunta, ¿verdad? Suele suceder también que cuando conocemos a una persona o nos cae muy bien o la queremos mucho, nos hacemos apegados a esa persona, que es más de lo normal, ¿verdad? Que incluso así que nos apoderamos de aquella persona, ¿verdad? Y tenemos celos de que tenga otros amigos o amigas. Pasa a nivel de amistad, a nivel de pareja, ¿verdad? A nivel familiar también. Entonces, ¿les ha pasado a ustedes eso? ¿Han ustedes vivido, ya sea que ustedes lo hayan pasado con una persona o que lo hayan vivido porque aquella persona o aquel amigo
se ha apoderado de ustedes también, porque pasa también. Yo siento que, bueno, es muy curioso, ¿verdad? La pregunta, porque también uno a veces tiene como ciertos apegos a ciertas personas o objetos. Yo me recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, bueno, se da mucho en el colegio, que uno tenía ciertos amigos o amigas y le decían a uno, si usted se va con tal persona, deja de ser mi amigo o mi amiga. Y porque usted tiene que estar conmigo, usted tiene que andar conmigo. Entonces uno se sentía como con esa, ¿qué hago, verdad? Si yo quiero también andar con otra persona y compartir diferentes realidades, ¿cierto? No siempre como seguir ahí como la sombra detrás de la persona. Pero yo creo que sí, y en veces ese apego, al lugar de volverse algo muy bueno, se vuelve algo muy tóxico y ya se vuelve incontrolable para la persona. Muy bien, Carlos, y puede llegar a convertirse en una codependencia, ¿verdad? Que es terrible. Yo creo que a todos y a todas acá nos ha pasado en algún momento. Y es bonito que contaras esa experiencia tuya porque casi siempre nos pasa cuando somos niños o niñas, ¿verdad? Es ese querer posesionarnos incluso del papá. El papá es mío, uno tiene hasta celos con la mamá, ¿verdad? El papá es mío. Y entonces, este es mi mejor amigo, mi mejor amiga, y no puede andar con nadie más. Pero con el tiempo nos damos cuenta de que eso no es así. Y quisiera retomar, ¿verdad? El término que usó, creo que fue Miguel, de madurez. ¿Verdad? Es un proceso que tenemos que ir llevando en la vida para darnos cuenta de que las relaciones no pueden ser de esa manera, sino tienen que ser en total libertad, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces no llegamos a esa madurez, nos quedamos en ese primer estado, ¿verdad? Y nos posesionamos, y como muy bien dijo también Carlos, no solo de personas, sino desgraciadamente también de cosas, ¿verdad? De lo material. Entonces yo les quisiera pedir, Marjorie les pidió, creo, que tuvieran papelitos ahí a la par. Entonces, que escribieran ahí cuáles han sido las personas a las que ustedes han juzgado o han señalado y que después se han dado cuenta de que no era realmente así, ¿verdad? Y que también escriban si han tenido algún apego con alguna persona, donde han ahogado incluso muchas veces esa amistad, porque desgraciadamente, ¿verdad? Estas relaciones así pueden llegar a terminar con una relación muy bonita, ¿verdad? Como decíamos, se puede convertir entonces en una manipulación o en una codependencia, ¿verdad? Entonces vamos a tomarnos un tiempito, lo vamos a escribir por ahí y vamos a guardar los papelitos para retomarlos más tardito. Ustedes me avisan cuando ya lo tienen listo. Perdón, mientras buscaba con qué escribir, no presté atención. ¿Qué tengo que escribir? Lo que acabamos de compartir, cuáles fueron, si vos en algún momento hiciste algún juicio con un amigo o amiga, escribirlo ahí, quiénes fueron, o si en algún momento también sufriste algún apego con alguna persona, alguna mala relación, ¿verdad? Entonces también ahí lo escribes, por favor. O incluso si han sido ustedes víctimas de esos apegos, porque puede ser que no fueron ustedes, sino alguien que sea dueño de su amistad y que los sofocó en cierto momento y que ya no pudieron seguir adelante con eso. Listo. Entonces, continuamos. Ok, sí, guardemos los papelitos por ahí y en cierto momento los vamos a retomar. Gracias, Manuel. Y ahora vamos ya a entrar con el personaje que hoy nos toca, pero también partiendo de lo que conocemos de ese personaje. Entonces, igual, ¿verdad? No sé si Margarita, igual les puedes compartir ahí las preguntas para podernos ver las caritas, ¿verdad? Con estas preguntas. ¿Qué saben ustedes de María Magdalena?
¿Qué es lo que han escuchado de ella? A nivel de iglesia, en la casa, lo que siempre se les ha dicho. ¿Qué opinión tienen de ella? Bueno, yo he escuchado varias teorías, ¿verdad? Yo me recuerdo que iniciando había hablado con Marjorie y Marjorie se quedaba así como anonadada con lo que le decía. Pero bueno, lo que yo he escuchado, ¿verdad? Desde pequeñito, y sí, la he confundido demasiado. Primero, que era la misma María Magdalena, de la que se hablaban todos los textos, ¿verdad? O sea, eh, María Magdalena fue la que es la prostituta, María Magdalena era la que estuvo al pie de la cruz, María Magdalena era la que andaba con la Virgen María para arriba y para abajo. Y ya, y sinceramente siempre o sea, lo que más he escuchado yo es que es como la chica mala que se convierte a ser buena. Uh-huh. Y ese término de prostituta, ¿verdad? Siempre se habla de que María Magdalena era prostituta. Gracias, Carlos. ¿Qué más? ¿Qué han escuchado ustedes de ella? Siempre uno escucha lo que le dice la familia en la casa, el papá, la mamá, el amigo, ¿verdad? O el catequista, o el padre. Ah, bueno, también se me había olvidado comentarles que las señoras que rezan el rosario en mi parroquia, cuando yo era chiquitico, le habían dicho a mi prima que María Magdalena era la patrona de las prostitutas. Sí, qué duro. La cara de Miguel Ángel y del padre, así como. Miguel Ángel, ¿ibas a decir algo? En alguna oportunidad escuché en un encuentro hablar muy lindo de Magdalena. Uno que fue por excelencia, como ya lo dijimos la anterior vez, una de las primeras diaconisas que el Señor pues levanta de la nada, ¿no? Porque recordemos también el episodio donde nadie la juzga. Entonces, cuando tiran, creo que cuando le quieren, cuando dice, tire la primera piedra aquel que está libre de pecado, entonces creo yo de que fue, ¿perdón? Alguien tenía encendido el micrófono, Miguel. Ah, perfecto. Entonces se decía que era una de las primeras mujeres en ponerse al servicio después de su conversión. Entonces, pues eso toca, ¿no? De decir, más allá del pasado que haya tenido, sin entrar a detalle, ¿qué decide? Pues el Señor le dice, ¿no? Levántate y no peques, ¿no? No. Entonces creo yo de que en ese retiro que participé fue modelo a seguir, decir, el que nos daba el taller decía, pues, más allá de todas las sombras que ustedes tengan, el Señor también nos dice a nosotros una vez más, levántate y no peques más, ¿no? De aquí para adelante, pues tiene que ser diferente, ¿no? Y Magdalena lo fue. No es que vivió todo el tiempo en el error. Y sí, si vivió mucho tiempo fue porque todavía no hubo alguien quien... Y recordando el contexto histórico, en esa época, pues la mujer era, sin ofender, ¿no? Y los niños no eran tomados en cuenta en la sociedad. Entonces, creo yo que fue una mujer, primero, modelo, porque acepta el desafío del Señor de decir, o sea, radicalmente decir, de aquí para adelante, Señor, las cosas son diferentes. Gracias, Miguel. Sí, yo diría también que Magdalena fue una mujer cercana a Jesús y que Jesús tuvo mucha misericordia con ella, fue seguidora y discípula de Jesús. Seguidora y discípula, muy bien. Gracias, Santiago. Y entonces, ¿ustedes creen que con esto que hemos hablado de ella,
Podríamos decir que María Magdalena podría servir de ejemplo para los jóvenes. ¿Y en qué sentido? ¿Por qué? Bueno, pues yo siento que sí, porque como lo acaba de decir el padre Santiago y también Miguel, ¿verdad? Dice que es modelo, discípula, pues yo le puedo añadir servidora, eh, no sé, y otros rasgos y características más. Pero en sí, digamos, si pudiéramos limpiar esa imagen que tenemos de ella, pues le agregaríamos otros rasgos más, ¿verdad? Pero mientras no hagamos eso, yo creo que la vamos a seguir viendo como prostituta, pecadora, de la que salieron 7 demonios. Entonces, pues lo primero es eso, ¿verdad? Limpiar esa imagen y pues para retomar esos rasgos característicos que incluso hasta el Papa Francisco ha dicho de ella. Ujú. Muy bien. ¿Y tomarla entonces? Ahí, Sí, Miguel. perdón, ahí yo, por ejemplo, soy medio contrera y diría que no habría que olvidarme yo del error o del pasado. Más al contrario, creo yo de que ese pasado es el que me ayuda y me impulsa a decir, yo fui así, pero por la gracia del Señor ya no lo soy. Me imagino que en toda terapia, pues lo primero es decir de dónde vienes, qué quieres y a dónde vas. Ujú. Entonces, sin importar lo muy inmigrante que sea mi pasado, yo creo que sería de testimonio decir al Señor, sí, yo era prostituto, pero gracias a Dios dejé eso. Sí, yo era Claro, y drogadicto, eso, pero por la muy gracia del bien, Señor. Miguel. A mí me parece eso importante Perdón. porque hay que reconocer, ¿verdad? Que cuando una persona ha errado en su vida y quiere cambiar, hay que reconocerlo, ¿verdad? Y no se puede, digamos, como tampoco olvidar porque ha sido parte de tu vida, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, pero yo quiero que esto que hablemos o que acabamos de hablar acá, lo tengamos presente en el transcurso del encuentro y especialmente cuando nos toque reunirnos como grupitos y veamos los textos bíblicos que nos tocan, cada grupo. Y que lean bien detallados los textos, ¿verdad? Que nos apeguemos a lo que el texto dice de María Magdalena, ¿verdad? Y que tomemos en cuenta lo que hemos conversado aquí. ¿Ok? ¿Les parece? Sí. Ok. Entonces, no sé si alguno otro quiere comentar algo, sino para proseguir. No, creo que también hoy en día la literatura ha dejado volar la imaginación, ¿no? Muchos dicen que María Magdalena también fue la esposa de Jesús, y la amante o lo que sea. Entonces, digo, mucho que decir de esta mujer. Y lo interesante es que ¿cómo dice? Cuando suena el agua es porque el río lleva, no sé qué rollo. Cuando el río suena es porque piedras trae. Porque agua lleva, ¿verdad? Pero no en la parte solamente negativa, sino en todo lo que implica el hecho de que una mujer cause tanto ruido, ¿no? Entonces, es interesante para mí. Muy importante, gracias, Roberto. Porque cómo han influido en nosotros y en nosotras todo lo que es películas, arte, ¿verdad? En cuanto al concepto que tenemos de María Magdalena. Y no solo de María Magdalena, de muchos personajes, de muchas personas en la vida, ¿verdad? Nos dejamos guiar a veces por películas o por Hollywood, que le encanta hacer dinero con la vida de los demás, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Roberto, porque es realmente importante ese apoyo. Ok. Si no hay alguien más, entonces proseguimos. Ok. Entonces vamos a retomar, que era lo que también Miguel nos estaba recordando, ¿verdad? Porque necesitamos en los textos saber el contexto, ¿verdad? Entonces, lo primero aquí es saber cuál era la posición o el lugar que tenía la mujer en la sociedad judía, a grandes rasgos, ¿verdad?
Entonces vamos a recordar que primeramente la Biblia fue escrita en una sociedad patriarcal, donde el hombre era el centro. La estructura del pueblo judío segregaba y excluía a la mujer de la vida religiosa. Solo los varones podían tener esa oportunidad. No podía hablar en la sinagoga, no podía ser discípula, solo los varones también tenían ese honor. No podía dar testimonio o ser testiga porque no era válida su voz. No estaba tampoco sujeta a los preceptos de la ley. Estaba alineada a la despreciable trilogía de mujeres, esclavos y niños. O sea, esas son el grupo de personas menos importante en la sociedad judía, ¿verdad? Y vean ustedes que eran mujeres, niños y niñas y esclavos. O sea, estaban al mismo nivel de los esclavos. No recibía instrucción religiosa por considerarse incapaz de comprenderla. El marido era dueño de la mujer, que le debía total obediencia. Solo el varón podía pedir el divorcio. La mujer no podía, aunque fuera maltratada, no podía hacerlo. Y el marido podía pedir el divorcio por la sencilla razón de que se le quemaron las lentejas. O sea, por cualquier razón. La mujer siempre estaba bajo la tutela del padre, después del padre del marido cuando se casaba, y si no, si ya el padre no estaba y no se había casado, tenía que seguir bajo la tutela del hermano. Y si se casaba y el marido se moría, entonces el cuñado tenía que hacerse cargo, ¿verdad? Solo en una situación la mujer judía recuperaba estima y alcanzaba un rol social. Era teniendo hijos. Se consideraba que ese era su único rol en la sociedad, procrear. Dios hizo alianza solo con el varón. La mujer no podía heredar, ¿verdad? Y ahí seguimos un montón. Yo quise poner así solo algunas, porque si no el tiempo pues nos gana, ¿verdad? Pero que esto lo tengamos muy en cuenta también a la hora de leer los textos y mirar a las mujeres a través de los textos, sabiendo que esa era la posición de la mujer en esta época, en esta sociedad. Y entonces ahora es cuando nos vamos a ir a trabajar en grupos. Entonces yo les voy a pedir, vamos a formar dos grupos. El grupo número 1, ahí están las citas bíblicas que le toca leer porque son varias. Entonces, como son bastantitas, las vamos a dividir. Al grupo número 1 les tocan esas que están acá y al grupo número 2 las otras. Los dos grupos van a contestar las mismas preguntas, que son estas que están ahí. ¿Quién es María Magdalena? En los textos, ya no lo que pensamos de ella, ¿verdad? Sino, ¿quién es María Magdalena según los textos que nos ha tocado leer, según el grupo en el que estemos? ¿Qué dicen los textos de ella? ¿Y qué rasgos de María Magdalena nos describen los textos que nos ha tocado leer? Vamos a tener, creo que son 15 minutos, ¿verdad, Magdalena? ¿Verdad? Y luego vamos a volver a compartir en plenario las respuestas de ustedes. Entonces yo les pediría que tal vez puedan en su grupo nombrar a una persona que sea como el relator, ¿verdad? Para ahorrarnos tiempo, porque el tiempo corre, el peor enemigo en esto es el tiempo. Entonces, porque a mí me encantaría quedarme hablando en el plenario muchísimo y con todos y cada uno de ustedes, pero el tiempo pues, no nos lo permite. Entonces, nada más escogen a una persona que nos relate las respuestas de esas 3 preguntas y ahí tienen los textos bíblicos. Se los compartes vos, ¿verdad, Marcos? Muy bien. ¿Cuánto y nos tiempo vemos en después? 15 minutitos. ¿15? 15, sí. Y ya volvimos, entonces, todos y todas. Estamos todos y ¿Cómo les fue? todos. Sí, no hay nadie. Que hable el que falta. No, entonces, ¿cómo les fue en los grupos? Bien, bien, bien. ¿Bien? ¿Les dio tiempo de leer los textos y
hablar de eso, qué dicha, qué dicha. Me alegro. Bueno, pues entonces compartamos lo que hablaron entre los grupos. El grupo número 1, si quieren, empieza. Bueno, nuestro vocero es el padre Santiago. ¡Ay, qué bien, padre! Hermano Santiago, diles que es hermano. Es hermano. Dentro de la congregación recuerden que hay hermanos, claro, claro. Hay hermanos. Nosotros tenemos uno en Costa Rica. Exacto. Ah, no, 2. Muy bien, adelante, Santi. Muy bien, pues en la primera pregunta del grupo 1, ¿quién es María Magdalena? Destacamos que es una de las mujeres curadas de malos espíritus, de 7 demonios, ayudaba con sus bienes y veíamos que está muy marcada la identidad de María Magdalena, muy claro, ¿no? ¿Qué dicen los textos de ella? Veíamos varias cosas. Son mujeres llenas de temor, que miran al suelo, pero estaban las mujeres junto a María Magdalena sentadas frente al sepulcro. Vieron cómo habían dejado a Jesús en el sepulcro y fueron a preparar los perfumes. María Magdalena observaba dónde lo habían puesto a Jesús y junto a la cruz estaba María Magdalena y las otras mujeres, la otra María de José, etcétera, ¿no? Y luego sobre los rasgos hemos destacado de María Magdalena el temor, desconcertadas, mujeres valientes que contaron a los 11 discípulos lo que habían visto de la resurrección. Ese era el envío. Observadoras, se detienen a ver las situaciones que se van dando en cada relato. Atentas, siempre están presentes, servidoras. Hay una fidelidad al proyecto de Dios. Gracias, hermano Santiago. Muy bien. ¿Y el grupo 2 qué nos puede contar? Que nos faltó el tiempo, pero Roselín ya lo va a resumir también. Pues nada, en la primera pregunta, ¿quién es María Magdalena? Muchos concordamos de que primeramente María es una mujer servidora por excelencia, a pesar de que, recordando el contexto histórico, pues no era tomado en cuenta ni valorado su servicio. Y no solamente fue seguidora, sino también llegó a ser servidora, porque a lo que seguía y ella iba poniendo en práctica con el servicio y era una mujer presta siempre a colaborar. Con la pregunta 2, cuando dicen, ¿qué dicen los textos de ella? Pues también podemos ver que los textos claramente va denotando que habían siempre varias personas reunidas y pues hablaban particularmente del servicio de ellas, ¿no? Por excelencia, de las damas, ya que todos eran conocidos y eran muy observadores y observadoras. Con referente a los rasgos, cuando dice qué rasgos de María Magdalena nos describen los textos, pues nos describen muchos, pero lo que pudimos resaltar fueron estos, ¿no? Primero, que como ya decía el hermano Santiago, es una de las primeras mujeres liberadas del demonio, pero si lo llevamos al contexto en pleno siglo XXI y hacemos una analogía, no solamente es liberada del demonio, es liberada también del prejuicio en la sociedad judía que opacaba su servicio, que opacaba su ser discípula misionera en tiempo y a destiempo. Podemos ver también de que al ser discípula misionera es la primera testigo ocular de la resurrección del Señor. Y eso por excelencia pues es algo sublime, ¿no? Luego también ya el hermano nos complementaba diciendo que quien perdonó mucho es porque amó mucho. Entonces el Señor se sirve de ella, ¿no? Entonces, como también comentábamos la anterior vez con el padre, era de que fue una de las primeras diaconisas que estuvo al servicio de nuestra iglesia en su tiempo. Muy bien, Miguel. Excelente. Bueno, los textos hablan mucho de María Magdalena, nos dicen mucho, lo que pasa es que a veces pasamos los textos como muy rápidamente, ¿verdad? Por eso yo les decía que se detuvieran. Así que muchísimas gracias. Entonces, después de este compartir, vamos a ir, yo traje como un pequeño resumen de lo que los textos dicen de María, ¿verdad? Para ver si eso realmente calza con lo que ustedes
acaban de compartir, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos aprendido de todo esto? De todo lo que ustedes leyeron en sus diferentes textos bíblicos, dependiendo del grupo en el que estuvieron. Que todas estas mujeres eran mujeres que seguían a Jesús en sus giras y predicaciones, que eran mujeres que formaban parte de la nueva comunidad fraternal, que eran mujeres con recursos económicos que asistían a Jesús, que eran mujeres que están con Jesús en los momentos más fundamentales de su ministerio, que eran mujeres que acompañaban a Jesús durante su agonía y su muerte. Allí estuvieron presentes en los momentos más difíciles y que fueron elegidas para llevar la buena noticia de su resurrección, porque recordemos que María Magdalena estuvo acompañada también de otras mujeres, ¿verdad? Hemos aprendido también que eran mujeres fuertes, aún en medio del miedo, como dijo el hermano Santiago, ¿verdad? Tomaron valentía. Entonces eran mujeres fuertes, con autonomía, porque si tenían algunas de ellas recursos económicos, y si seguían a Jesús era porque habían roto esquemas de esa sociedad patriarcal, ¿verdad? Entonces eran autónomas, tomaban sus propias decisiones, mujeres con liderazgo, mujeres creativas, con una fe activa y transformadora. Eran mujeres atrevidas, porque como dijimos, ¿verdad? Estaban rompiendo esquemas, estaban yendo en contra de su propia cultura y de lo que la ley decía. Y esto es también una síntesis de lo que ustedes ya dijeron. ¿Dónde aparece María Magdalena en los textos bíblicos? Las primeras menciones de María Magdalena están en Lucas 8 y en Marcos 16, 9. María Magdalena también aparece en la tumba de Jesús, en Mateo 27, 61, en Marcos 15, 47, en Lucas 23, del 55 al 56. Esos fueron los textos que ya ustedes vieron, dependiendo de su grupo. María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección, como muy bien nos contaba Miguel, ¿verdad? Eso no se nos olvide nunca. Eso está en Mateo 28 del 1 al 10, Marcos 16 del 1 al 11, Lucas 24 del 1 al 11 y Juan 20 del 1 al 18. O sea que los 4 evangelios nos hablan de que María fue la primera testigo de la resurrección. Entonces esto es lo que da veracidad al texto, ¿verdad? Al relato, porque está en los 4 evangelios. Mateo 27, del 55 al 56, la menciona junto a otras mujeres, con María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Marcos 15, 40 la menciona por su nombre. Lucas en 23, 49 menciona que las mujeres observaban desde la distancia. En pasajes anteriores incluye a María Magdalena entre ese grupo de mujeres. Y Juan 19, 25 pone a María Magdalena junto a María, la madre de Jesús, y María, la esposa de Cleofás, al pie de la cruz, como dijimos, en los momentos más duros de Jesús. Entonces, ahora sí, yo quisiera que ustedes me contaran en cuál de estas citas bíblicas que todos vimos, que todos leímos en los diferentes grupos, que hablan de María Magdalena, se dice que ella era prostituta. ¿Cuál texto bíblico de los que ustedes vieron decía que ella era prostituta? En ninguno. En ninguno. Muy bien, ¿verdad? Entonces, yo quiero que se guarden eso ahí para seguir con la presentación. Entonces, retomando lo que Roberto muy bien nos dijo hace un momento, ¿verdad? Muchas predicaciones, leyendas, canciones, el arte y más recientemente el cine
han abonado la imagen de María Magdalena como la de una mujer endemoniada, pecadora y prostituta. Lo anterior es lo más contrario a la gran figura de María Magdalena y su legado. Jesús no despreció ninguna oportunidad para recibir, capacitar y enviar a cada hombre o mujer que encontró en el camino durante su ministerio. Dentro de sus filas contó con todo tipo de personas que al ser impactadas por su mensaje, transformaron sus vidas y se convirtieron en instrumentos eficaces en la expansión del reino. Las mujeres no estuvieron nunca excluidas en el discipulado, sino todo lo contrario. Esto hacía que el movimiento de Jesús y las características de su ministerio se distanciara de los otros grupos judíos como los fariseos, los esenios, etcétera, que eran excluyentes en este aspecto, marcados, por supuesto, por la cultura de la época, ¿verdad? Tampoco podemos como juzgar a este tipo de personas porque estaban actuando según su cultura, pero Jesús rompe con esto, ¿verdad? Habíamos dicho que las mujeres no podían ser testigos y Jesús las incluye para que lo sean. Entonces el mismo Jesús está rompiendo con esquemas, con la ley. El Evangelio de Lucas dice literalmente un subtítulo en la Biblia de nuestro pueblo, que fue donde lo tomé yo. Mujeres que sirven a Jesús, y después continúa diciendo. A continuación fue recorriendo ciudades y pueblos proclamando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que había sanado de espíritus inmundos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, que era mayordomo de Herodes, Susana y otras muchas que los atendían con sus bienes. Esto está en Lucas 8, del 1 al 3. De esta cita se desprende lo que decíamos de que las mujeres estaban junto a los 12 siendo parte importante en el ministerio de Jesús de Nazaret. Pero entonces, ¿quiénes eran estas discípulas de Jesús que menciona Lucas? La Biblia dice que una discípula es Juana, mujer de un alto funcionario de Herodes. Esta mujer de seguro ostentaba una posición social elevada, lo cual indica que la influencia de Jesús no estaba sujeta a una clase social determinada. Había gente pobre y marginada, pero también personas de buena posición económica y social. Otra discípula es Susana, pero a ella no se le vuelve a mencionar en el Evangelio. Por lo tanto, no se sabe más de ella. La restante mujer mencionada por Lucas es María Magdalena, de la que sabemos un poco más que su nombre. Sin embargo, es uno de los personajes bíblicos de los que más se ha hablado y especulado en la historia. Sabemos que era de Magdala, cercana a Nazaret. Es precisamente Lucas el único que después de la resurrección no la pone como la primera en ver a Jesús, sino que nos narra primero cómo Jesús se presenta a los 2 discípulos que van camino a Emaús. Sin embargo, los restantes evangelios ponen primeramente a Magdalena como a la que Jesús se presentó. Marcos, por ejemplo, dice, y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena. Mateo nos narra que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Cuando tuvieron el encuentro con el ángel que anuncia lo sucedido. Luego Jesús mismo se les aparece mientras ellas se alejaban del sepulcro con temor y con gozo, como decía Santiago. Por último, en el Evangelio de Juan, es igualmente ella, la Magdalena, quien es la primera en tener esta experiencia con el resucitado, y es quien lleva el anuncio a Pedro y a Juan. ¿Quién fue en realidad esta mujer? La primera persona con la que se encontró el Cristo resucitado. Para mirar un poco de lo que el Nuevo Testamento dice de ella, vamos a ver cuáles son los otros pasajes en los que se le menciona directamente. Ya vimos además que en Lucas 8, 1, 3, que a Jesús le acompañaban los 12 y algunas mujeres. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios.
Los evangelios proporcionan otra información importante sobre María Magdalena. Ella estaba en el lugar donde Cristo estaba siendo crucificado, además de ser una testigo de la sepultura de Jesús. Y María Magdalena estaba allí y la otra María sentada frente al sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Las mujeres que están presentes, pero María Magdalena estuvo en todos estos momentos difíciles. Una preguntita. ¿Sí? En la parte pasada hay un texto donde dice que María Magdalena fue la primera mujer, bueno, fue la primera mujer, yo lo entendí así, en que vio a Jesús resucitado. Pero el otro texto dice que iba acompañada de otra María. Entonces significa que ella no fue la primera, fueron dos a las que vivieron esa experiencia. Es que depende del texto bíblico que lo leas, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan, que fue el grupo, ¿en cuál estabas vos, Miguel? En el grupo 2, ¿verdad? Miguel. En el 2, ok. Sí, estaba conmigo en el grupo 2. Ok. Entonces ahí dice que fue María Magdalena la primera a quien se le anunció o se le dijo, a quien Jesús le dijo que fuera a dar el mensaje a los discípulos, ¿verdad? Correcto. Pero también estuvo acompañada en el momento del sepulcro, estuvo acompañada por otras mujeres, cuando vieron que no estaba, que el sepulcro estaba vacío. Pero Juan nos cuenta que fue Jesús el único momento en que María estuvo presente sola, ¿verdad? Jesús se le presentó solo a María Magdalena y les dijo, vayan, y le dijo, vaya y anuncie a Pedro, ¿verdad? Entonces, a lo que le entiendo, la otra se le unió al ratito. Pues sí, seguramente, digamos, ya ahí tenemos que usar nuestra creatividad, ¿verdad? Porque en los textos lo que nos dice es que ellas estuvieron presentes, las mujeres, cuando estaba el sepulcro vacío, o sea, se dieron cuenta de que el sepulcro estaba vacío, pero la presencia de Jesús únicamente la vio María Magdalena, ¿verdad? O sea, ¿quién fue los que leyeron Juan, ¿verdad? ¿Quién fue la que se agarró de Jesús y no lo dejaba irse? María Magdalena. María Magdalena. Fue cuando le dijo que no lo tocara porque no ha llegado su hora. Exactamente. Y de ahí yo quisiera retomar, bueno, ya que tenemos la oportunidad de ver ese asunto del apego. María Magdalena todavía no estaba preparada para dejar ir a Jesús hasta que comprendió, hasta que en la madurez de su fe comprendió que ya tenían ellas que asumir la misión al igual que los 12, ¿verdad? Ya Jesús no iba a estar en forma física, pero les iba a dejar o les dejó a ellas el anuncio de esa buena noticia. Entonces fue cuando ella comprendió, ¿verdad? Entonces, por eso retomábamos el asunto del apego, que a veces uno quiere tanto a una persona que esa persona no quiere que nunca se vaya de tu vida, pero llega el momento, hay ciclos, ¿verdad? Donde ya la persona no va a estar. Y parte de la vida es la muerte, ¿verdad? Y tenemos que seguir sin estas personas, retomando lo que se nos enseñó. Pues eso fue el proceso que vivió María Magdalena. ¿Ah? ¿Te parece, Carlos? Listo. Recuerden que los textos bíblicos, por eso hay que leerlos desde su concepto, desde su contexto, y también teniendo en cuenta que cada escritor, cada evangelista escribe a una comunidad diferente con situaciones diferentes y quiero resaltar diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, por eso hay muchas cosas en común, pero también hay diferencias, ¿verdad? Ok. Aquí lo importante es que todos los evangelistas la ponen como la primera discípula y misionera. Entonces, eso es lo que le da veracidad.
Se ha polemizado mucho sobre esta mujer, se le ha puesto todo tipo de nombres. Sin embargo, estos son los únicos pasajes en los que se está hablando y mencionando a María Magdalena concretamente, los que ya vimos, los que ya leímos, ¿verdad? Hay otras mujeres en los evangelios, incluso otras llamadas María. Y esto yo quiero que aquí, hoy, este sea nuestra principal enseñanza. Entonces, cuando se habla de María Magdalena, se le dice María Magdalena, no se habla solo de María, sino que se le destaca que ella es de Magdala. Se le dice el nombre completo. Recuerden que el nombre de María era muy común, ¿verdad? Entonces, hay otras mujeres en los evangelios, incluso otras llamadas María, pero esta se distingue de las demás como Magdalena, así como a Jesús se le llamaba el Nazareno o Jesús de Nazaret, ¿verdad? Porque era muy común utilizar o destacar a la persona del lugar de donde provenía. Y Giselle, también otra cosita, así para, dice uno, una curiosidad. Yo siempre, bueno, siempre he buscado hasta por internet, que siempre lo sabe todo, dice uno, que me dé Pero un cuidado texto. porque a veces te confunde, depende de lo que busques. Sí, eso sí. Pero yo me lo era antes, cuando yo estaba como en la escuela o en el colegio, yo escuchaba en la catequesis eso. Yo lo buscaba que me lo dijera, pero la Biblia textualmente, que María Magdalena era prostituta, pero nunca lo encontré. Eso no existe. Entonces, No, ¿de dónde se sacó? ustedes lo acaban de leer con sus propios ojos. Sí, y también ahorita lo acabo de comprobar que es cierto, ningún texto lo habla. Pero entonces, ¿de dónde se basaron la gente para decir eso? Ah, bueno, pues sigamos. A ver qué nos dice esto. Vamos a ver. Ahora bien, bueno, primero, entonces recordar que cuando se habla de María Magdalena, se habla con el nombre completo. María, la de Magdala o María Magdalena. Y recordar que en los textos bíblicos aparecen muchas Marías, porque era un nombre muy común, al igual que Jesús, al igual que José, igual que ahora. Eran nombres muy comunes. Entonces no podemos confundir a estas Marías con María Magdalena. Ahora bien, he sabido que se le ha identificado con otros personajes. Por ejemplo, con la mujer adúltera, sorprendida en el acto, a la cual los fariseos querían aplicarle lo que la ley decía. En ese momento no se menciona el nombre de esa mujer, ni siquiera tiene nombre. Pero la gente, como les decía, el arte, las películas, ¿verdad? Nos han hecho creer, nos han confundido que esa mujer en adulterio es María Magdalena y la mujer en el texto ni siquiera tiene nombre. Nada más se habla de una mujer. Para que vean ustedes cómo se hacen los chismes, ¿verdad? Cómo juzgamos a las personas sin saber de ellas, ¿verdad? Entonces, en este texto, perdón, sí, Miguel. Se la denomina la impura. Y ahí respondiendo un poco a Carlos, podríamos decir de que, por ejemplo, a través de los siglos es humano juzgar así a la ligera y hemos traducido la impureza con prostitución. Muy bien. Pero no quiere decir que, por ejemplo, yo puedo ser impuro y eso no quiere decir que sea prostituto, puedo ser impuro por otra cosa. Por eso tenemos que leer bien los textos y no entrar al texto con preconceptos. Siempre, por eso yo les dije, lean bien el texto, lo que dicen los textos de María Magdalena, no lo que ya llevamos aquí, ¿verdad? Sino lo que dicen los textos de María Magdalena. Entonces, esta mujer que no tenía nombre, no se dice mucho de ella, ni ella dice mucho más de ella misma, ¿verdad? Sino que solo responde a las preguntas de un Jesús que es todo misericordia y compasión. Pero esta mujer es una mujer, otra mujer, que no es María Magdalena, porque ni siquiera tiene nombre. De la misma forma es más enfáticamente identificada con la mujer pecadora perdonada por Jesús, que unge con perfumes los pies de Jesús, ¿se acuerdan? Aquella otra mujer que entró a aquella casa y que derramó el perfume en los pies de Jesús. Esa es otra María. Esa es otra mujer, exactamente. Perdón, sí.
Vamos a ver, sigamos porque si no el tiempo se nos va a ir. Espérate, ahí es que a ver, listo. Entonces, esta mujer, ¿verdad? El nombre de esta mujer tampoco es pronunciado aquí por Lucas. Vean lo importante de los textos bíblicos. En Lucas, esta mujer, aparece este relato donde esta mujer unge con perfume los pies del Señor. En este texto de Lucas, esta mujer no tiene nombre, que está en Lucas 7, 36 al 50. Como es tan largo, no lo podemos leer aquí, a ustedes les queda de tarea, ¿verdad? Después van a obtener la presentación, entonces lo pueden retomar. Y la única manera por la que esta identificación pudo ser posible es por la cercanía que este pasaje tiene con Lucas 8 del 1 al 3, como ya lo habíamos leído, ¿verdad? El texto ya lo leímos. Pero resulta que en el Evangelio de Juan aparece también este texto, este acto de ungimiento de Jesús, pero es realizado por María de Betania, hermana de Lázaro y Marta. Entonces estamos hablando de otra María, no María Magdalena, sino la hermana de Lázaro y Marta. Pero igualmente la hemos confundido. Eso es San Juan 12 del 1 al 8. Hay quienes creen que se trata de la misma comida que narran los otros evangelios para ir a Jerusalén. Entonces, por eso yo les decía, hay textos bíblicos que son muy parecidos en los diferentes evangelios, pero también tienen sus diferencias. ¿Por qué? Porque el evangelista tiene su intencionalidad a la hora de contar el relato. Y como sabemos, Marcos es el primer evangelio y Lucas y Mateo retoman de él para rehacer sus evangelios, para narrar sus propios evangelios. ¿Verdad? Entonces, la identidad de María Magdalena como María de Betania y la mujer quien fue una pecadora fue establecida en un sermón que el Papa Gregorio I dio en el año 59. Esto carece de sólida base bíblica y se necesita algo más que conjeturas para una afirmación de este tipo. Entonces eso quedó en la memoria colectiva y se ha venido repitiendo por los siglos de los siglos y por eso se le ha dado tan mala fama a esta mujer. Como creyentes no tenemos problemas con la idea de que Jesús insertara en un círculo a pecadores arrepentidos. Se sabe que a sus seguidores nunca se les cuestionó su pasado, sino que Jesús se concentró en su futuro. ¿Verdad? Era normal, o nosotros como creyentes sabemos que Jesús perdonaba a las personas que habían tenido una vida equivocada, ¿verdad? Y que se hacían seguidores y seguidoras de él. Eso es normal en los evangelios. Eso para nosotros tiene veracidad, ¿verdad? Pero resulta, y ahí es donde vamos a seguir, ¿verdad? Mar. Entonces, ¿qué es lo que hemos querido hacer con todo este recorrido? ¿Verdad? Con todas estas aclaraciones queremos verificar que no hay evidencia genuina para tan mala reputación de María Magdalena. Y entonces lo que queremos es hacer justicia para ella a través de los textos bíblicos, a través de la misma Biblia. La Biblia en ningún momento dice que ella es prostituta. Se ha ido confundiendo el nombre de María con otras Marías e incluso con mujeres que no tienen nombre, como vimos, la verdad, de la adúltera. Entonces hemos hecho como una mezcla, como una ensalada. Y esto es lo que queremos, ¿verdad? Ir limpiando el nombre de esta mujer. Por último, si no es la pecadora señalada por el Papa Gregorio I en el año 591, queda abordar cuáles entonces serían esos 7 demonios. Estaba hablando el texto bíblico al hablar de esto. Ya que entre los discípulos y aquellas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, se encontraba María Magdalena, de la que salieron no 1, sino 7 demonios. ¿Qué es entonces lo que quiere representar esto? ¿Qué significa? La opinión más generalizada hoy día es que María Magdalena era una mujer muy afligida
antes de conocer a Jesús. Sugerir que era una mujer depravada o de vida desordenada por el hecho de estar poseída por 7 demonios es afirmar que un demonio es equivalente a depravación sexual en la Biblia. Y esto no es así. El 7, recordemos, es un número muy simbólico en la Biblia, lo que implica que el sufrimiento de María era extremadamente grande y angustiante, porque 7 significa algo que está completo, que es la plenitud, ¿verdad? Es un todo. Entonces ese 7 significa que era una mujer muy enferma o que estaba sufriendo en extremo, que su sufrimiento era extremadamente grande y angustiante. Pudo sufrir de periodos de locura, de problemas del sistema nervioso, de depresión o de cualquier otra enfermedad como por ejemplo la epilepsia. María Magdalena tuvo una vida difícil antes de conocer a Jesús, pero no porque era prostituta. Difícil precisamente por eso que estamos hablando, porque tuvo que enfrentar mucho sufrimiento debido tal vez a sus enfermedades. A esto se refiere la imagen de los 7 demonios, que 7 significa muchos, demasiados, y demonios puede ser cualquier tipo de enfermedad o padecimiento. Recordemos que en esta época no se tenía el conocimiento que tenemos ahora, ¿verdad?, sobre las enfermedades, y entonces todo se vinculaba con maldiciones o demonios. Cuando una persona estaba enferma, como no había respuesta, entonces lo que se decía era que se le había metido un demonio, el mal. Entonces, ¿qué es lo más importante de toda esta historia? Ver a María Magdalena como una mujer que agradecida salió de su casa en Magdala para seguir a Jesús. Su ejemplo hoy nos dice que debemos hacer lo mismo. No termina con la aceptación nuestra carrera cristiana, sino que comienza para nosotros y nosotras una emocionante aventura. Ser como María. Romper con esquemas. Y entonces María Magdalena pasa de prostituta a apóstol de los apóstoles. La iglesia, nuestra iglesia, rescató desde el año 2016 por orden del Papa Francisco a la mujer que fue tachada durante siglos de prostituta. María, la de Magdala, un pueblecito junto al lago de Galilea, es después de María, la madre de Jesús, la mujer más citada en los evangelios. Sin embargo, durante siglos, la Iglesia Católica la tachó sin misericordia de prostituta, adúltera, pecadora, llorona, y en muchas novelas sale hasta mal parada, como nos dijo Roberto muy bien. Un ejemplo de esto es el Código Da Vinci. Porque Hollywood se hace millonario a costilla de nuestra ignorancia. Desde junio del 2006 es santa en el calendario romano con el nombre de Santa María Magdalena. Su fiesta litúrgica es el 22 de junio de cada año para ensalzar la importancia de esta mujer que mostró su gran amor a Jesús y que fue tan amada por él. Para resaltar la especial misión de esta mujer, ejemplo y modelo para toda mujer en la iglesia. Así dijo el Vaticano hace apenas 5 años. La prostituta se alza entonces como apóstola apostolorum, que significa la apóstol de los. Que eso siempre fue lo que fue María Magdalena, un apóstol, una discípula, una seguidora, que sufrió mucho, que estuvo enferma, sí, pero no fue ni pecadora ni prostituta. A María Magdalena se le encuentra en los 4 evangelios canónicos. En todo momento aparece como una mujer muy cercana a Jesús, ligada a él por un gran amor expresado como confianza, valentía y compromiso por la causa del reino. María Magdalena es parte del grupo de mujeres que junto a otros hombres seguían a Jesús. Ella está junto a él a la hora de la muerte. Es la primera testigo de su resurrección. Jesús mismo la envía a anunciar a la comunidad de discípulas y discípulos la buena noticia del triunfo de la vida. En el Evangelio apócrifo de María Magdalena se resalta el liderazgo que ejerció en el naciente movimiento cristiano. Eso es una pintura de una muchacha, Tania Torres, que me encantó y por eso quise ponérselas ahí.
Y entonces, ya para ir finalizando, ¿verdad? Porque el tiempo cómo corre, Dios mío. Yo quisiera conversar, aunque fuera un ratito con ustedes, de estas preguntas que están ahí. De todo esto que hemos visto, ¿qué cambios ha provocado esta lectura con la imagen que teníamos de María Magdalena? ¿La vemos diferente? ¿Cómo mirar ahora a María Magdalena en nuestra sociedad? ¿Será que esto lo repetimos con ciertos grupos o con ciertas personas? ¿Está María Magdalena representada en la juventud de hoy día? Descalificada, prejuzgada, señalada. ¿Qué piensan ahora de María Magdalena? ¿Ha habido algún cambio en sus pensamientos, en su imagen? Tenemos unos cuantos minutitos extra. Adelante, pueden compartir con Gis. Por lo menos conversar, aunque sea del cambio de imagen. Yo siento que sí, bueno, para mi persona, pues es otra María, o es otra María Magdalena, dice uno, ¿verdad? Porque fue como agarrar todo lo que me habían enseñado desde pequeño y tirarlo a la basura y volverme a hacer una imagen de esa María Magdalena, que la verdadera, la que ya yo nunca conocí. Porque si la vemos desde este punto, yo veo a la María Magdalena bíblica como una mujer de fe, una mujer que luchó por su liberación como mujer, como persona, que cambió y que estuvo con Jesús siempre hasta el final y ahí siguió. Y verdaderamente se ve su apostolado en ese caminar, ¿verdad? En ese ámbito tan diferente al que a uno le pintaron y de todo. Porque imagínense que hasta uno en veces reafirmaba ese mal título que se le había dado a María Magdalena con una de estas famosas películas que se dijo que era 100%, y así sucedió, decían, la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que se ve ahí toda la trayectoria de María Magdalena, desde ungir los pies de Jesús, que se convirtió de ser prostituta y todo eso. Pero a mí me parecía muy interesante y me sirvió y me ha servido demasiado porque me pude quitar ese pensamiento que yo tenía, ¿verdad? Y qué lástima, porque en veces yo hasta los compañeros, hasta mis catequizados de la catequesis, yo les pintaba ese margen de María Magdalena erróneo. Gracias, Carlitos. Y vean qué importante, porque desgraciadamente mucho de nuestra catequesis, no solo con María Magdalena, de nuestra catequesis de Jesús está basado en películas de Semana Santa. Yo me acuerdo en un taller que una señora me hablaba del rapto, ¿verdad? Y entonces, y me habló del rapto y me habló del manto. No me acuerdo de un manto que caía cuando Jesús desaparecía del sepulcro. Y entonces le digo yo, ¿y dónde leyó usted eso? Me dice, no, yo lo vi en la película. Entonces, para que vean ustedes cómo nuestros conceptos bíblicos o nuestra historia bíblica está basada mucho en películas y en lo que dicen otros, y que yo me convenzo sin haber leído el texto, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, y yo deseo que a partir de hoy, nosotros, como dice el padre Manuel, en Biblia tenemos que desaprender para volver a aprender. Y ojalá que a partir de hoy ya no confundamos más a María, porque de eso se trata, María Magdalena, con otros personajes de los textos, que es lo que ha hecho confusión también, ¿verdad? Se hace una sola cosa, como una ensalada, como les decía, ¿verdad? Ir lavando esta historia de vida de esta mujer. Sí, Miguel. Yo daría una analogía así breve de la liberación de demonios de María Magdalena, llevándolo a nuestro tiempo actual. ¿En qué sentido? Es que el demonio, dirá un salmo,
está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros lamentablemente somos muy frágiles. Entonces yo le llamaría demonio al prejuicio, al chisme, a los disques y diretes que lamentablemente muchas veces no nos dejan avanzar. Y usted lo decía al principio, ¿qué pensamos de las demás personas? Entonces creo yo de que y me reafirmo una vez más, como lo dije al principio, todo lo explicado me afirma y reconfirma de que María es una mujer modelo, que si bien tuvo su pasado, fue una mujer, como decía el texto en esa época, fue una mujer impura, no sabemos por qué, por simple hecho de ser mujer ya eran impuras, por si acaso, pero ella tiene la osadía de ser líder y salir adelante y aprender de su impureza para purificarlo por la gracia del Espíritu y ser una de las primeras testigos oculares, misioneras y discípulas de nuestra iglesia. Y tiene que ser modelo para nosotros. Nosotros nunca vamos a dejar de tener esos pronombres que hay, que qué tal es el comeotia, el que vas a la iglesia, sos tal, sos cual. Si María fue peor insultada y aún así perseveró en el servicio, con mucha más razón nosotros. Esa es una bonita enseñanza, Miguel. O sea, bueno, recordar primero, ¿verdad?, que los demonios eran por las enfermedades, por esa impureza que dice Miguel, pero por estar enferma, ¿verdad? No porque ella fue pecadora y no porque ella fuera prostituta, sino que era considerado, toda enfermedad era considerada, ¿verdad?, o una maldición de Dios o llamada un demonio, ¿verdad? Porque y es cierto, porque uno une como muchos puntos de este texto y de estas explicaciones, y tiene mucha razón, porque si uno se pone a meditar, también cuando Jesús, no me acuerdo quién le había preguntado, uno de los apóstoles le preguntó a Jesús cuántas veces tenía uno que perdonar, y le dijo que 70 veces 7, y se ve en muchas partes en la Biblia, como también la mujer que padecía de flujos de sangre, que todo el mundo la apartaba. Impura toda su vida. Claro, que tocar un muerto quedaba impuro uno. Entonces uno ve muchas cosas que sí, o sea, diríamos nosotros aquí en el pueblo, nosotros, pobrecita María Magdalena está se revolcando en la tumba, porque con cuántas cosas le ha levantado uno sin querer queriendo, ¿verdad? Y es porque yo creo que esto es de generación en generación que se ha venido pasando. Exacto. Yo creo que sí, perdón, no, yo creo que este momento es súper enriquecedor, ¿verdad? Porque compartimos todos y todas. Pues eso es bonito, digamos, quedarnos hablando así. Entonces, no sé si Vania o Roselyn, Andrea, tienen algo que compartir en cuanto a esas preguntas que nos hacía Gis. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están por ahí? Sí, yo un poquito, contestando a la segunda pregunta, cuando dice cómo mirar a María Magdalena en nuestra sociedad hoy, yo diría lo siguiente, ¿no? Principalmente las personas que sufren por esta pandemia, ¿no? Larga. Muy bien, Santiago. La pérdida de seres queridos, los desempleados, los presos, y luego, importante lo que decías, ¿no? Hay que desaprender para poder otra vez aprender y con mucha más energía, teniendo a Jesús en nuestras vidas. Eso diría. Ay, qué lindo, Santiago, muchísimas gracias. Claro, por supuesto, ver en María Magdalena toda persona excluida por alguna situación, la que sea, incluso por su opción sexual, ¿verdad? Que señalamos muy duramente a cualquier grupo que la sociedad excluye, nosotros somos partícipes de eso. Entonces, a partir de hoy, ¿verdad? Eso es lo que quisiéramos, que poder romper con eso en nuestras vidas. Por lo menos los que estamos aquí, comprometernos de que vamos a hacer el esfuerzo por no hacer prejuicios, por no señalar, porque no sabemos la vida de aquella persona, no sabemos la historia de vida y el por qué esta persona ha optado por la vida que lleva. No sabemos, ¿verdad? Yo no sé si alguno otro o alguna quisiera decir algo más. Aprovechen que está Gis todavía aquí entre nosotros, nosotras. Yo sé que ya le robamos varios minutos de su tiempo muy valioso. A mí no, es por ustedes que me acongoja.
la pena. Entonces, es lo que les decía Roselyn la otra creo que vez. quiere hablar, padre. Varias voces han escuchado mucho la de Marjorie y la mía. Roberto lo van a escuchar. Gis tiene años trabajando también y preparándose. Entonces aprovechen. Vamos a dar unos minutitos más y no lo vamos a alargar tampoco a medianoche, ¿no? Pero sí, unos cuantos minutitos para ir terminando el tema, por favor. Aprovechen las que no han participado. Gracias. Andrea, Roselyn. Esta otra pregunta. Bueno, Roselyn, dime. Bueno, pues muchas gracias, pues porque en mi caso no tenía esos pensamientos como que negativos sobre María Magdalena. Tenía un poco más por parte de mi mamá, pues es que me instruyó un poco y siempre la había visto como una mujer que pasó de una vida así quizás un tanto un poco perdida, por decir así, pero que llegó un momento en el que ella decidió seguir al Señor, entonces como una conversión, ¿no? Entonces me gustó mucho porque traté la manera de ir acoplando todo lo que iba hablando usted y de una u otra forma pues ya tengo una idea un poco más amplia de lo que fue la vida de María Magdalena y el porqué de algunas cosas, ¿verdad? Porque tenemos tantas dudas a veces y el día de hoy pues sí tenía un montón y de a poco ahí las iba resolviendo porque no, estos temas a veces pueden ser un poco, en mi caso pues me gusta comprenderlos un poco, pero ya con lo que me han contado y lo que pues hablamos el día de hoy ya tengo un poco más amplio el concepto y qué bueno que para los que tenían esas ideas como que fuera de lugar sobre María Magdalena, pues las han logrado sacar, ¿verdad? Porque ya hemos llegado a la conclusión de que no es así, tenemos que tratar de buscar el porqué y siempre de tomar en cuenta tantas circunstancias que surgen en la vida de cada persona, ¿verdad? Tanto María Magdalena como nosotros podemos también relacionarnos en cierta parte y porque en el caso de los jóvenes pues hay una etapa en la que sentimos que no estamos haciendo lo correcto y en cualquier momento pues volvemos al camino que queremos llevar y siento que en esa parte pues nos relacionamos con María Magdalena, es un ejemplo y qué bueno pues que el día de hoy hemos tenido esa oportunidad de escuchar esto que nos ha venido a ayudar y gracias a usted también por compartirnos sus conocimientos sobre este tema que debemos ir tratando de ampliar porque y como decíamos, ¿verdad? No basarnos tanto en lo que dicen las redes sociales, la farándula, las películas, sino más bien la Biblia, ¿no? Es en la Biblia donde está todo y acá se nos ha enseñado bastante cómo ir comprendiendo lo que está en la Biblia, porque sí a veces lo malinterpretamos, pero pues hay que buscar las claves y los puntos ahí importantes que nos ayuden a desarrollar las ideas correctamente. Gracias. Ay, tan linda, Rosel. Y vos tocabas algo muy importante, ¿verdad? Porque sí, todos tenemos en nuestra casa tías, hermanas, primas, amigas que tienen este concepto porque desgraciadamente, pues en la sociedad es lo que se maneja. Entonces yo creo que otra tarea que nos queda, ¿verdad? Otro reto que nos queda es ir aclarando eso en nuestras casas. Y no hay ni siquiera que discutir, nada más uno puede invitar a la persona a leer los textos bíblicos. Y ya ustedes van a tener las citas bíblicas y entonces usted, a la persona cuando le salga con eso, le dice, ay, pero mira, mejor yo te diría que vayas a la Biblia y lea los textos bíblicos que hablan de María Magdalena. Igual, ¿en cuál texto bíblico que leíste decía que era prostituta? En ninguno. A veces, la Biblia no lo dice, ¿verdad? Para ir cayendo en cuenta, ¿verdad? Pero por lo menos los que estamos hoy aquí, que ya rompamos con esas ideas mal concebidas para María, que fue ejemplo de discípula.
¿verdad? La primera apóstol de los apóstoles. Entonces, si quieren, vamos ya terminando para ir haciendo. Yo quería cerrar, primero que nada, agradecerles, ¿verdad? Y este ratito de compartir con ustedes, como les decía al principio, que soy yo la que aprendo más de ustedes. Entonces quisiera que cogiéramos los papelitos que al principio escribimos, ¿verdad? Donde pusimos los nombres de los amigos y a quienes hemos juzgado. Y vamos a hacer el signo de romper los papelitos para comprometernos a renunciar, ¿verdad? A no volver a, por lo menos, hacer el gran esfuerzo de no hacer preconceptos, prejuicios ante las personas y a dejar también esos apegos que no nos permiten fortalecer ciertas relaciones, sino respetar todas las relaciones que tenemos a nivel de amistad, a nivel si hay algún noviazgo, ¿verdad? Sí, o incluso también en la familia, ¿verdad? Entonces vamos a romper esos papelitos con el compromiso de que vamos a romper con todos estos prejuicios. Y Marjorie les había dicho que estuvieran por ahí cerca también una candelita. Y entonces en este momento la vamos a encender y vamos a ofrecer perdón. El que quiere también lo comparte y si no, pues solo lo hacemos a nivel personal, pidiéndole perdón a todas aquellas personas que en algún momento nosotros hemos hecho algún prejuicio, hemos juzgado o hemos señalado sin saber de su vida pasada, sin saber ni tener criterios, ¿verdad? Ni razones para ello, ni conocer su realidad. Y también con esas personas en las que tampoco hemos sido misericordiosos, ¿verdad? Sino que más bien los hemos juzgado. Entonces, vamos a encender la candela y le vamos a pedir perdón a todos y todas estas personas a las cuales hemos señalado sin tener ninguna base. Mi mensaje para ustedes, jóvenes, es que nadie los haga más llorar, que nadie como jóvenes los vuelva a señalar, porque a veces los adultos somos muy dados a eso, a señalar a los jóvenes, a señalar a la juventud. Ay, es que estos jóvenes están perdidos, ¿verdad? Entonces, que nadie les corte esas alas para volar, que no acallen su voz, que puedan seguir adelante diciendo siempre la verdad y actuando siempre a través de la justicia, de la fraternidad. Que muchísimas gracias y ojalá que hayan podido, pues, como yo, disfrutar del encuentro. ¿El autor Gracias de quién a es vos, la Gis. canción? ¿La canción del autor quién es? Ay, espérate. Ahí lo decía en la sí. Sí, si nos lo espérate. puede mandar ese video sería genial también. Va en la Sí, presentación. va a ir en la presentación. Ajá. Va en la presentación, sí. Muy bien, le agradecemos a Giselle que nos ha acompañado en esta noche y ojalá que van a venir, vamos a seguir invitando a otras personas. Qué bueno. También como ella tiene una experiencia en el caminar bíblico para que sigan escuchando, preparándose y todos creo que nos estamos preparando con ella y con todos los que estamos aquí presentes. Gracias, Gis, ya sabes, siempre es bienvenida. Ay, gracias, parejera, a todos ustedes, muchas gracias. Que nos han regalado un tiempo extra, pero bueno, aquí estuvimos aprendiendo con Gis, ¿sí? Pues un aplauso. Y enciendan sus cámaras. Gracias por la paciencia, gracias, Roberto. Gracias bien, a gracias, todos. Gracias, Giselle. Gracias, enciendan sus cámaras para Santiago, tomarnos una Carlos. foto. Querida profe, la enseñanza más grande de la época, en los tiempos de los judíos, las mujeres no enseñaban y hoy usted nos enseñó. Ay, qué lindo. Gracias, Miguel. Siempre han Miguel. enseñado a las mujeres, seguirán enseñando. Claro. Bueno, sonrían para la foto final. Listo. Bueno, de parte de Revijucla, Gis, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Y como ya saben, ahí va en la presentación los textos bíblicos y las canciones, bueno, todo, tal como la vimos. Muy bien, gracias. Chao, buenas noches, que descansen. Gracias, buenas noches. Y a seguirse cuidando. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias, Vania. Gracias a ustedes. Nos vemos el otro viernes.